Vamos con todo. Ahí, atención. Sí. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a este programa de Emprendimiento Global TV. Estamos preparados hoy día, un invitado muy especial. Ustedes ya lo van a conocer poquito a poquito. Van a conocer un poco más de él. Vamos a conocer cuál es su pensamiento, su posicionamiento y muchas cosas en esta época complicada para todos. Un poquito así, bueno, me digo poquita, bastante complicada para todos, ¿no? Vamos a tomar cómo es el escenario político virtual en esta época de pandemia. Ya las épocas han cambiado, ya han visto que no es lo mismo, ya no se puede hacer mítines, no se pueden hacer reuniones, y uno dice, oye, ¿cómo hacen los políticos ahora? ¿Cómo me convences al electorado? ¿Cómo hacemos? Antes de iniciar eso, voy a presentarles a todos ustedes al señor, ahí está, al señor Enrique Valderrama. Muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar en Emprendimiento Global TV. Muchas gracias por la invitación, un honor. Perfecto. Vamos a ir conociendo un poquito más, Enrique, para la gente que, bueno, a toda la colonia peruana que nos está viendo en diferentes partes del mundo, igual acá mismo acá en Lima y todo el Perú, y balnearios, como se diría, ¿no? Cuéntanos cómo son tus inicios como analista político, porque no es algo tan sencillo, especialmente acá en el Perú. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue tus ganas de ser analista político? Yo he estado relacionado con la política y con el activismo político desde bastante joven, aún siendo escolar, y entendí que una de las razones por las cuales uno podría de alguna manera tratar de generar corriente de opinión era a través de expresar algunas de sus ideas, sin duda por escrito, o comunicarlas a través, por ejemplo, de algunos videos explicativos, ¿no? Lo que ahora son ya las normales videocolumnas, ¿no? Y entonces empecé a escribir sobre lo que pensaba y la posición que tenía sobre algunos temas. Esto en los primeros días, me parece, del gobierno de Humala, alrededor del año 2011 más o menos. Y empecé a hacerlo alrededor de básicamente algunos blogs en internet. Pero luego, de alguna manera, fueron contactándome algunos medios digitales ya más establecidos o algunos medios impresos. Recuerdo que una de mis primeras columnas que apareció en un medio impreso habrá sido la del Diario del País. Aprovecho para saludar a Jimmy Torres, que es su director, quien me invitó a escribir periódicamente en el Diario del País, que circula fundamentalmente en Lima, aunque también en algunas zonas del interior. Luego cogió un artículo mío La República, que lo publicó también, luego El Comercio, luego un semanario llamado Impacto, y luego otro diario que se llamó El Diario de Hoy. Y empezaron así un poco a tomar los textos que escribía, a pedírmelos, hasta que me llegó una invitación formal para ser parte del equipo de la página política de Diario Expreso. Esto es en el año 2014, así que estoy en Expreso escribiendo todos los lunes una columna de opinión política desde el año 2014. Vamos a cumplir ya 7 años allí. Y el año 2015, porque entendí que esto era una labor que se tenía que complementar, impulsando a que más gente también lo haga, decidí fundar un medio digital llamado Punto de Encuentro, del cual soy director, que es un medio básicamente de opinión política, no de noticias, básicamente de opinión política, donde hemos logrado que gente de diferentes tendencias, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por el medio, puedan manifestar su opinión. El nombre un poco lo delata, Punto de Encuentro. Mi posición claramente política es democrática social, o lo que internacionalmente se conocería como socialdemocracia. En el Perú creo que está esto expresado básicamente por el APRA, del cual yo soy militante, pero siempre he sabido diferenciar la labor periodística o de impulso de la opinión, sumamente plural, con mis tareas propias como activista político, que van por cuerdas separadas. Pero básicamente inicié así. Luego de eso, a partir de Expreso, diferentes plataformas digitales y audiovisuales, algunos programas de televisión y de radio empezaron a invitarme para comentar un poco la coyuntura política. Imagino que también ha sido un poco la ruta para estar hoy día saludándote a ti y a toda la comunidad latina y sobre todo a la peruana en los Estados Unidos. Imagino conociendo al Perú con toda la historia que tenemos de políticos y todo lo demás, habrá sido un banquete para ti tener todos estos puntos de vista, porque evidentemente tú dices, wow, o sea, mejor que una película. Acá tenemos de Bueno, es muy difícil. Yo creo que
muy pocos guiones de series de Netflix superarían lo que sucede en el Perú, definitivamente. Yo me acuerdo que uno de los últimos textos largos, contrario a lo que muchos opinan, ¿no? Gente de mi promoción, yo tengo menos de 35 años, gente de mi promoción a veces me dice, un poco menor, me dice que cada vez escribir mucho ya es algo que no es funcional. Pero yo una vez al mes, o una vez cada 2 meses como máximo, publico un análisis de coyuntura, un análisis largo, que usualmente puede tener unas 4 o 5 páginas, ¿no? Y recuerdo que el que me tocó hacer luego de las marchas de noviembre y el cambio, tuvo un título que es muy impactante, que reza así: el poder real en el Perú y la crisis de los 3 presidentes. Y cuando uno se pone a pensar, hemos tenido en menos de 20 días 3 presidentes de la República en el Perú. Por lo tanto, eso ya da cuenta de lo inestable que es nuestro escenario político-social. Y si uno analiza en realidad cuántos presidentes hemos tenido desde que Kuczynski asume, han sido 4 en un periodo que debería haber tenido solamente 1. Por lo cual, sin duda, vivimos años muy convulsos, años de crisis, años de que la agenda social irresuelta que el país se está expresando de algunos modos muy duros a través de conflictos, y sin duda también el poder de alguna élite también se expresa a través de formas de presión que terminan en grandes desastres como el que ha ocurrido. Solamente una brevísima reflexión. Keiko Fujimori y Kuczynski, ¿cuál era su inmensa diferencia en término programático? ¿Acaso no entienden la economía de manera similar? ¿Acaso no son opciones que se supone que rechazan a la izquierda radical? ¿Por qué tenían que desatar un enfrentamiento tan encarnizado que terminó con Kuczynski impulsando que el hermano de ella lo traicione, intente liberar al padre, ella prácticamente expulsa al hermano del de aquí, el otro lo terminan vacando? ¿Qué tenía que ver eso con el Perú? La verdad que yo no lo entiendo. Sobre todo que, como te digo, no tenían tendencias políticas, económicas tan diferentes. Podrían haber gobernado incluso. Es el colmo, como te digo, de la miopía, de la incitación al odio político que tanto daño le hace a las democracias, no solamente del Perú, sino hay que decirlo de América Latina, ¿no? Bueno, es una constante, ¿no? No solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica y todo lo demás. Hay una frase que estaba pensando mucho y no sé si tú me la puedes reforzar. Porque justo estoy viendo algunas entrevistas tuyas con otras analistas políticas y todo lo demás, y me pensaba, piensa mal y acertarás. Sería una buena frase, porque evidentemente... Bueno, para tomar la pepa periodística del día, piensa mal y acertarás. ¿Tú crees que Vizcarra pensaba que era un placebo lo que le estaban poniendo, que no tenía la plena seguridad de que era ya la vacuna, en el caso de la vacuna de Sinopharm? O sea, el señor cree que somos estúpidos, y la verdad que tiene que darse cuenta que el pueblo no le va a creer semejante ridiculez. Es muy grave, y quiero que esto lo reflexione la gente que está por esos lares, y que mire, porque a veces las noticias llegan magnificadas. Se escribió en el Perú que Vizcarra era el presidente de la crisis, que Vizcarra era una persona que estaba manejando muy bien el tema de la pandemia. Pero lo que hay que decir es que hemos sido la peor gestión mundial de la pandemia, con la mayor cifra de muertos por millón. Y lo peor de todo, que este es un asunto ya no de gestión, es un asunto actitudinal, es un asunto de traición a la patria prácticamente. Tú eres el que está al frente del timonel, eres el que está al frente del barco. ¿Y tú te salvas primero? ¿Tú eres el capitán y te salvas primero? ¿No se supone que el capitán se hunde con el barco? Pero este tipo apenas ve una oportunidad se escapa. Es un cobarde, sinceramente. Ahora las redes sociales han influido mucho en ese lado, porque digamos ahora todo es virtual. ¿Tú crees que la noticia hubiera cambiado, o cómo lo estamos viendo? Porque tenemos tantas fuentes y muchas veces no sabemos creer. Ese es un detalle en este mundo virtual ahora, ¿no? Evidentemente antes tenía solamente los medios que decían, por si acaso, esta es la noticia. Pero ahora con las redes sociales y todo lo demás, no. Tienes como 5 versiones a veces y no sabes a quién creer, ¿no? A veces salen los memes de una noticia falsa y todo el mundo comienza a rebotarla por el WhatsApp, por ejemplo. ¿Cómo es el manejo virtual para ti, más en la política? Bueno, es un inmenso reto, porque antes podían existir 6 o 7 espacios por los cuales los ciudadanos se informaban, 2 o 3 canales de televisión, 2 o 3 radios, 2 o 3 diarios, punto, se acabó. Pero ahora el tema de la instantaneidad es un asunto
con complicaciones sin duda periodísticas, políticas, e incluso te diría, dadas las reflexiones últimas de los filósofos contemporáneos, incluso te diría que es un problema existencial, filosófico, que marca de alguna manera un repensar sin duda en el tiempo y en la posibilidad de la felicidad. Con tanta información a cada momento, a veces lo que uno termina teniendo es un laberinto en lugar de mayor claridad. Es decir, te ahogas en estímulos, pero no terminas teniendo una ruta clara y hay muchísima confusión. Debemos tener sin duda alguna estrategia, las sociedades democráticas, para poder frenar este asunto de las fake news, y creo que es bastante claro, no solamente en este lado del continente, sino creo que en Estados Unidos también este fenómeno de las fake news ha impactado incluso mucho más que creo que en América Latina, ¿no? Porque han vivido una guerra realmente encarnizada, ya muy, muy polarizada. Y estamos hablando de la institucionalidad democrática más sólida del mundo, y mira lo que terminó pasando. Yo creo que hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, no hubieras podido tú imaginar estos eventos que se dieron en el Capitolio, ¿no? Me parece que eso es algo impensado. Y eso no fue posible sin las redes sociales, sin ningún tipo de duda. Y aquí viene un nuevo debate sobre el tema de las redes sociales, la democracia, la posibilidad de algunos oligopolios o monopolios que están alrededor de este servicio, porque finalmente, más allá de que incite o no la violencia, más allá de que sus opiniones sean válidas o no sean válidas, el hecho de que una transnacional o una corporación que corresponde al ámbito privado termine de alguna manera silenciando al presidente de los Estados Unidos, te da a entender que, bueno, el mapa del poder ha cambiado, ¿no? Mundial. Más allá de decir si es bueno o malo, ¿eh? No estoy calificando. Simplemente es obvio que la realidad del mundo es diferente. No puede ser igual. En el Perú, sin duda, es lo mismo, ¿no? Lamentablemente, la prensa mayoritaria, que controla el 70%, el 80% de la opinión en el Perú, está basada básicamente en un par de radios, fundamentalmente una, diría yo, un diario que estructura el 70% de los diarios en el país, que además tiene acciones en un grupo televisivo que es muy importante también. Por lo tanto, es muy difícil encontrar variedad, hay una opinión monocorde, y sin duda las redes han empezado a expresar los otros puntos de vista, y también hay que reconocerlo, algunos espacios democráticos plurales. Me refiero fundamentalmente, y no quiero ser mezquino en esto, a la labor que hace, por ejemplo, el diario La Razón, el diario del País, el diario Expreso, que son 3 diarios que creo que están en oposición clara desde Vizcarra, la labor que hace sin duda Willax Televisión, pero que se restringe fundamentalmente a eso, y todo lo demás es, digamos, algunas veces, algunos días, pareciera que los demás diarios todos fueran el peruano, ¿no? Y eso es algo bastante complicado. Entonces las redes han tomado un rol protagónico, que es lo bueno, permite expresiones como las que estamos viviendo el día de hoy, por ejemplo, permite quebrar y romper las distancias, y eso es algo sin duda inimaginable hace algunos años, la posibilidad de impulsar algunos debates y que además los políticos empiecen a entender que es importante participar de estos espacios. Mi portal, modestamente, ha podido congregar en las últimas semanas a candidatos al Congreso de la República. Me hubiera encantado que fueran también del APRA, lamentablemente no vamos a participar en esta contienda, pero de los principales partidos políticos, candidatos que están con muy buena opción y han debatido en un esquema absolutamente de redes. Eso era inimaginable pues hace algunos años, ¿no? Que solamente los canales de televisión, que solamente los diarios podían monopolizar de alguna manera la atención de los políticos importantes. Hoy día las redes tienen esa posibilidad también. Pero el gran problema, ya que hemos hablado de las virtudes, el gran problema es que también es un espacio para absolutamente cualquier cosa. Es decir, no hay ningún tipo de límite, no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún tipo de freno. Y aquel que esté decidido y tenga un poco de dinero para invertir en las redes puede construir una línea informativa de divulgación, para ser más específico, de propaganda, absolutamente, con la absoluta decisión de desinformar, y lo podría lograr. Eso es un poco el reto que todavía, digamos, no hemos enfrentado. Naturalmente soy una persona que prefiere la libertad frente a la restricción, pero habrá que ver cómo frenamos otras expresiones.
porque tampoco es justo que aprovechándonos en el espacio tan libre de las redes se puedan destruir y dinamitar determinadas honras, ¿no? Que alguna gente intenta hacer, que no es nuevo, porque en el periodismo también ha sido así en algunos pasajes de la historia, pero sin duda las redes son un fenómeno muy importante, digamos, en líneas generales, ¿no? Claro. Muy bien. Pero particularmente en esta campaña, que es un poco a donde iba tu pregunta, va a ser aún más importante, porque a diferencia de los Estados Unidos, y la verdad en eso ignoro actualmente cómo están las restricciones de circulación, no las conozco, imagino que es casi normal, porque me parece que hay un ritmo de vacunación importante. Pero en el Perú recién acabamos de recibir, para todos los compatriotas y amigos latinos que pueden sintonizar esto ahora o más adelante, en el Perú solamente han llegado 300.000 dosis de la vacuna de Sinopharm, menos la merma son 270.000 y como son 2 dosis, alcanza más o menos para 135.000 personas, de las cuales fundamentalmente va a ser el personal sanitario. Por lo tanto, ningún civil, por llamarlo de algún modo, va a poder vacunarse. Por lo tanto, las restricciones que nos han impuesto han vuelto a ser muy fuertes. Estamos en aislamiento social, estamos en cuarentena. Por lo tanto, una campaña en estado de emergencia, en aislamiento social, es sin duda una campaña que se ha desnaturalizado. Y al haberse desnaturalizado, quiero decir que tú no ves paneles casi, porque no habrá gente que los coloque, ni con contrates para que pueda colocar paneles, para que pegue cosas. Nadie está saliendo, hay toque de queda a las 10 de la noche, aquellos que pegaban afiches lo hacían a la medianoche, no lo van a poder hacer. Entonces solamente queda, imagino, grandes paneles, que los candidatos por una cuestión de costos casi no he visto, lo irán a hacer las últimas 3 semanas. Y como nunca están viendo las cosas limpias, ¿ah? Las calles por fin no están sucias, llenas de pancartas, ni todo lo que siempre se van a pegar y pegar. Es que recuerda que esas actividades se solían hacer a la medianoche. Entonces, ahora con el toque de queda, a partir ya de las 6 de la tarde, es imposible que tú puedas ver ese tipo de cosas, ¿no? Por lo menos en Lima va a ser muy difícil, en todas las zonas que están en alto riesgo. Por lo tanto, lo que queda va a ser fundamentalmente la televisión, que dicho sea de paso, es bueno que se sepa que ya no va a ser pagada. Es decir, que ya no puede un candidato contratar avisos televisivos políticos. El Estado le asigna a cada partido unos minutos en la televisión para que todos estén en igualdad. Por lo tanto, ahí no va a haber ninguna diferencia. ¿En dónde va a estar la diferencia? Básicamente, en esta campaña en particular, yo creo que en las redes, por las cosas que hemos dicho. Porque no va a haber muchos paneles, no va a haber muchas pancartas, no va a haber televisión. ¿Qué queda? No va a haber mítines, no hay desplazamiento, no puedes entrar a un mercado, abrazar a la gente, darte la mano. Aunque ya vemos que Vizcarra lo hacía, y lo hacía porque sabía que estaba vacunado, dicho sea de paso, lo cual habla de su catadura moral, sin ninguna duda. Por lo tanto, las redes van a ser determinantes en esta elección, determinantes, y no veo que estén siendo usadas de la mejor forma, ¿no? Como es, el entorno virtual en el escenario en esta época es muy importante, así que los candidatos tienen que saber mover muy bien sus piezas, muy bien su inversión, porque normalmente tienen que invertir. Evidentemente es un poco más cómodo que en ese tiempo haber invertido quizás en la televisión o en diarios. Ahora todo es digital, en tu mensaje, tu Twitter, tu LinkedIn o la red que tú escojas. Es mucho más como comenté, tienen que saber mover sus piezas ahora. Ahora para ellos, no saber de tecnología es quedarte recontra rezagado. Me han comentado de candidatos que han estado usando, por ejemplo, las plataformas TikToks para poder llegar a cierto público, y a veces dice, oye, se ve gracioso, pero no me convence, me parece más bien una tontería. O sea, ¿cómo crees tú que sería el uso ideal o el indicado para redes? Yo creo que las redes, como los medios de comunicación en general, son medios, es decir, son herramientas, son instrumentos, son vehículos para de alguna manera transmitir un mensaje. Este mensaje luego puede estar adornado por algún tipo de arte, por algún tipo de creatividad que termina haciendo que el mensaje pueda fluir más rápido, evidentemente. Pero hay un pequeño problema. Más allá del tema visual, es decir, más allá del asunto de lo ornamental o de la calidad, que no es poca cosa, porque algunos candidatos creen que los videos que ellos tienen que impulsar para poder promocionarse pueden ser grabados con su celular, pueden estar desenfocados y no pasa nada, ¿no? Y la verdad que el público al final sí toma atención, no mira casi un video que no tiene un mínimo de edición, se queda con aquello que parece bien producido, ¿cierto?
Pero además del tema de producción, del tema ornamental, de la creatividad que pueda haber, sigue siendo un vehículo para un mensaje. Si no hay mensaje, no hay nada. No hay nada. Ese es el gran problema, porque yo no veo que haya mensaje claro en esta campaña de ningún candidato, prácticamente. Yo creo que hay alguno que sí le puede gustar a muchos o no, pero sí está diciendo por lo menos las cosas claras desde su punto de vista, y es Rafael López Aliaga. Y creo que él, que es una persona conservadora, que tiene sus ideas, acaba de publicar también un reporte de interacción, y justamente está primero en la interacción en redes sociales. No porque necesariamente vayan a votar por él, imagino que muchos entrarán también a sus publicaciones a darle la contra, a decirle pues que sus ideas quizás son anacrónicas o son muy conservadoras, no sé, pero tiene un mensaje. Yo no veo a Verónica Mendoza, por ejemplo, digamos desde el otro extremo, claro, con ideas claras. Esto de cambio de constitución, como si el cambio del capítulo económico de la constitución en general fuera a producir empleo, fuera a reducir la pobreza, fuera a construir hospitales, fuera a traer bienestar, fuera a solucionar fundamentalmente los dolores del pueblo. Yo no creo que eso sea. Está en una versión absolutamente politizada, además en una línea política pues desde hace 40 años, ¿no? O sea, esto del cambio de la constitución como para reconstruir un nuevo Estado. Sí, es probable que tengamos que entrar en ese debate a nivel teórico, conceptual, digamos político, sí, pero social, en una elección, para conseguir la adhesión de la gente, yo lo veo difícil, muy difícil. A mí, mira, yo siendo un poco, bueno, voy a hacer teoría, a base 4, todos los detalles. Lo mismo de siempre, o sea... No se baje la edad, no se baje la edad. No, tanto por ahí. Digo, subir, prometer, seguir prometiendo y nunca cumplir, entrar a un nuevo gobierno y volver a empezar de cero. Imagínate el caso que Verónica Mendoza puede ingresar. El caso. Diga, yo quiero cambiar la constitución. Ese cambio de constitución en 5 años es como si fuera 5 días. No puedes hacer nada. Eso significa que tendrías que quedarte mucho más tiempo, que la persona que ingrese tiene que seguir tu plan de gobierno, cosa que ningún gobernante ha hecho durante tantos años. Y entran, borrón y cuenta nueva, chao, todo de nuevo. 5 años, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué esa manera? ¿Por qué no pensar realmente en un bien común? ¿Cuál es el pecado, cuál es pecado capital, por decirlo de un modo, del político que siempre quiere, entre comillas, iniciar de cero? Eso es lo que se llama el complejo de Adán, ¿verdad? Pensar que la historia también comienza con uno. Es un poco la soberbia, la egolatría que existe en pensar, en marcar definitivamente, pero con algo absolutamente artificial. Digamos, ¿qué proceso hemos vivido tan dramático como para que justifique en este preciso momento ir hacia una asamblea constituyente? Yo entiendo que la Constitución necesita algunos ajustes, evidentemente. Voy a ponerte un ejemplo. Yo pienso, por ejemplo, que se debe instaurar el voto voluntario. Pienso, por ejemplo, que tiene que ir a un esquema de bicameralidad. Pienso que claramente esta descentralización o departamentalización que se hizo, creo que no ha dado frutos, obviamente, por los resultados que vemos en las regiones. Y por lamentablemente también los escándalos de corrupción que han habido también de los caudillos regionales. Basta mirar algunos ejemplos como Ancash, por ejemplo, el tema de Cusco, y entre otros. Se necesita repensar la descentralización y eso pasa por un cambio constitucional. Sí, hay algunos temas de agenda social que hay que cambiar. También la propiedad del subsuelo, por ejemplo, para todos los amigos que están en Estados Unidos. Evidentemente, si ahí, por ejemplo, ustedes descubren debajo de su casa petróleo, creo que pueden sonreír, ¿no? Pero en cambio en el Perú eso no va a significar absolutamente nada. Probablemente que te expropien la superficie y te voten. Yo creo que hay un tema que hay un tema que hay que revisar. Pero eso no significa que en este momento vayamos hacia eso. Me parece muy irresponsable por lo siguiente. Los agentes económicos no están tanto en el debate de la institucionalidad democrática, en el debate de lo que hay que hacer. Los agentes económicos están fundamentalmente en el debate de ¿es seguro para mí invertir en el Perú, sí o no? Nada más, hay un razonamiento bastante claro, bastante corto, quizás discutible, pero así es. La realidad es como es y no como uno quisiera que fuera. Uno no puede ser un enamorado de las ideas. Muy bien, si la inversión dice, ¿es recomendable ahora invertir en el Perú?
podrían decir que sí, porque hay economías muchísimo más desordenadas en el continente. Argentina, lamentablemente, Argentina, siendo un país tan maravilloso, como está sumido en esta crisis tan brutal a la que lo ha llevado el kirchnerismo, tan irresponsable, que terminan simplemente tratando de avanzar con la emisión monetaria, lo cual es una irresponsabilidad. Venezuela, no tengo que comentarlo. Chile, que está tan bien, va a ir a un proceso de cambio de constitución. Por lo tanto, un inversionista en este contexto puede decir, invertamos en el Perú, porque es lo más predecible en este momento. Pero si en este momento de crisis económica y de tensión política tú le sumas la segunda urna, la Asamblea Constituyente, ¿qué inversionista va a querer venir a decir vamos a Perú a invertir ahora que van a escoger una nueva constitución? Yo creo que eso, claro, frenaría un par de años por lo menos hasta que se diluciden las cosas. Y creo, y hay que decirlo, que el COVID-19 va a estructurar, va a marcar de alguna forma el siglo XXI, tal como marcó el crack del 29 o aún más. Es decir, estamos frente al hecho que definitivamente va a determinar no solamente la década, sino el siglo. Por lo tanto, hay que ser muy responsable. Las economías han caído muchísimo y ahora creo que no es momento de tomar riesgos mayores de los que deberíamos. Por lo tanto, digamos, hay un divorcio entre lo que requiere la gente y lo que los candidatos están proponiendo. Por ejemplo, ella dice, hablando de Mendoza, cambio de constitución, y lo otro que dice es Internet como derecho humano. O sea, va a poner en un texto que todos tienen que tener Internet. Entonces, ¿por qué no pone, si la realidad se crea a partir de escribir o de tipear en una hoja en blanco? ¿Por qué no pone que en todas las casas debe haber un auto convertible, ¿no? 30 millones de autos deportivos en todo el Perú. Creo que está totalmente desintonizada. Y otros también me parece que han sufrido mucho esta crisis. Por ejemplo, el Partido Morado, que es el gobierno morado fundamentalmente. Vemos que hasta en las encuestas, que más o menos están con el gobierno, le dan a Guzmán ya un quinto lugar, un sexto lugar, lo ponen ya en 5%. Yo creo que el desgaste que va a tener este gobierno va a afectar su candidatura mucho, y en redes él pareciera que no está dando mucho la batalla, ¿no? Me parece desorientado. No le veo ninguna propuesta disruptiva ni que pueda llamar la atención. No es identificado, creo yo, con nada, ¿no? Lamentablemente. Sería adecuada, entonces, como un asesor político sería lo ideal, entonces, en este caso, ¿cómo ves? Porque evidentemente cada uno maneja sus ideas de modo diferente, algunos son más progresistas, otros simplemente están acostumbrados a algo mucho más presencial. ¿Cuál sería lo que pasa es que tendríamos que entrar a un análisis político, y yo creo que más allá que las de las herramientas, porque Guzmán puede tener gente joven alrededor que puede saber manejar las herramientas, digamos su spot en la combi subiendo, imagino que está bien grabado, imagino que tiene los elementos de tecnología, tiene buena calidad, pero el mensaje, la forma es repulsiva, ¿no? Es muy repulsiva, es una combi. ¿Qué cosa es? El Perú es una combi. ¿Cuál es el significado de eso? No entiendo. ¿Y por qué tener que impostar una forma de hablar como aparentemente peruano achorado? O sea, ¿por qué querer esa conversación con Susel Paredes de esa manera que de alguna forma ridiculiza y estigmatiza a la gente del transporte público, ¿no? Me parece realmente absolutamente desatinado. Por eso te digo, ya hay un análisis ahí político más allá del tema mismo de las redes. El mensaje es básicamente una porquería en ese caso, ¿no? Pero hay un asunto que es importante decirlo, que va un poco más allá de eso, ¿no? Pues sería injusto reducirlo a eso también. Y es lo siguiente. En 26 de enero del año pasado, no de este año, cuando fueron las elecciones para este Congreso, las complementarias, claro, mucha gente de la clase media apostó por el Partido Morado y dijo, bueno, son tecnócratas, son gente que conoce, son buenas personas, son centristas, son bien educados, preparados, y algunas personas incluso de la clase alta o media alta conocían a algunos de ellos, vamos a votar por ellos, son nuevos en política, van a renovar la política, y han pasado de ser los tecnócratas bien intencionados, profesionales, a llevar en la lista pues a Susel Paredes, al tema de la marihuana con Olivares, al asunto del Ministerio Público, es un ministerio del Ejecutivo, a la otra chica diciendo yo conocí la pobreza por mis estudios en Estudios Generales Letras de la Católica. Han pasado de ser, digamos, gente profesional preparada
a tipos novatos que no conocen de política, no conocen del aparato público y sobre todo han abandonado su posición aparentemente centrista y se han tornado hacia la izquierda. Muchos amigos que votaron por ellos en enero del año pasado no van a votar por ellos en este año, fundamentalmente porque ven que se han ido hacia la izquierda. Y la gente mayoritariamente de alguna manera rechaza el discurso extremista y parecen ellos más bien siameses de Verónica Mendoza, ¿no? Y creo que eso les va a hacer daño. ¿Cuál sería para ti un perfil ideal de un político? Ideal, dando cuenta, digamos, en este caso, una gente preparada, pero wow. puede ser... Se ha hecho una pregunta pues, que es muy subjetiva, que tiene demasiadas connotaciones, pero voy a responder lo que personalmente creo, a nivel muy personal. Yo votaría por alguien, digamos así, que evidentemente no existe en este momento. Votaría... La gente, anote, es importante tener en cuenta para saber. Quiero meterme a política, ¿qué necesito? Bueno, ya. Vamos a dividirlo en dos para que sea un ejercicio lógico. Ahí está, vamos gente. Esta elección y mi político ideal, ya que son de cosas diferentes. En esta elección votaría por un candidato, por cualquier candidato que tenga una posición clara respecto a cómo generar 6 millones o 5 millones de puestos de trabajo en los próximos 60 meses. Ninguno lo ha dicho. O sea, ¿cómo vamos a dar chamba? O sea, claramente, dime cómo, en qué plazos, y bajo qué programa, bajo qué estímulo. Cosas reales. Trabajo, chamba. Segundo, dime cuál va a ser tu posición respecto al oligopolio de la construcción en el Perú y a los brasileños. Es decir, dime cuál es tu posición frente al Club de la Construcción y frente a Odebrecht. ¿Vas a ser instrumento de los brasileños? ¿Ah? Ese es completamente un miedo. Es decir, no me quiero meter con esas empresas hasta que yo asuma el poder y sepa qué pasó. Sin saber. ¿Por qué? Y yo lo lamento, ¿no? Alguien, por ejemplo, brillante, una persona brillante, asesoraba a muchos presidentes, pero yo no veo que Hernando de Soto tome una posición sobre este asunto. Y creo que debería. Segundo punto. Tercer punto. Hay un debate del que nadie habla, y es el siguiente. Desde el gobierno de Ollanta Humala se retrocedió muchísimo en la erradicación del cultivo de la droga en el Perú. Y ya el Braen se ha vuelto un problema realmente un poco más grande. Y yo creo, esto es especulación, no tengo data, pero yo creo que el acuerdo de paz de las FARC en Colombia hizo que aquellos que quizás no querían entrar ya a la vida legal puedan atravesar la frontera y estar operando en el Perú. Es una teoría que puede ser cierta quizás. Por lo tanto, también creo que le exigiría al candidato cuál va a ser su política respecto al tema del Braen, que creo que me parece eso importante. Porque de ahí estoy seguro que sale mucho dinero negro que es utilizado luego en la política regional e incluso pienso nacional también. Y creo que eso hay que alertarlo antes que crezca aún más. Mira los problemas que ha tenido la misma Colombia, para no decirte México, ¿no? Es un problema, sin duda. Cáncer que está metido ahí sin que se dan cuenta, entre comillas. Así es, y avanza. Hay un problema de entendimiento entre la policía y el ejército para ver quién controla el Braen, y creo que esa disputa no necesariamente es por ver quién cumple mejor su labor. Entonces creo que hay que actuar. Por lo tanto, le pediría para esa elección eso. Me conformo con eso, digamos, en esta elección, y ninguno todavía lo está diciendo. Creo que el que se está... ¿Estás 100% seguro que ninguno de los 20... ¿Cuántos candidatos tenemos? Más de 18, creo. Yo no le he escuchado hablar del tema del Braen, por ejemplo, a López Aliaga, pero sí lo he escuchado hablar de Odebrecht, que me parece muy bien. Lo he escuchado hablar también del empleo. Creo que va a tener que aterrizar y precisar un poco más, pero creo que va por muy buena ruta, ¿no? Pero a los demás, Hernando de Soto, sobre el tema de la formalización minera, del asunto de las comunidades y la minería, creo que es brillante, sin duda. La apuesta que él tiene es brillante. Pero extenderlo a otras cosas, ¿no? Cómo impulsar, por ejemplo, la construcción, que en estos momentos podría ser, digamos, vital, importante. El Estado ha llegado a construir 250.000 casas de interés social, por ejemplo, en algún momento. Y la demanda de vivienda en el sector juvenil también es muy amplia. ¿Por qué no desarrollamos un programa más agresivo alrededor del asunto de la vivienda, por ejemplo, en estos momentos en los que requerimos dar trabajo a la gente?
y dar trabajo, digamos, haciendo algo que va a ser luego valioso como una vivienda, por ejemplo. El asunto de las pistas, de las veredas, los megaproyectos de infraestructura. Yo creo que Hernando ahí podría desarrollar muchísimo más y no lo está haciendo. Y en el caso de Keiko Fujimori, que podría cumplir más o menos las tareas en alguno de estos temas, yo siento que sinceramente pareciese no querer ganar la elección, ¿no? Ha entrado en una actitud excesivamente suave, está confundiendo ponerse al centro con prácticamente silenciar de algunas cosas que pasan en el Perú. Por lo tanto, también veo que hay una asignatura pendiente. Guzmán, ni te digo, pues yo creo que no tiene idea de lo primero, no va a pronunciarse sobre lo segundo, y sobre lo tercero, pues le estarías hablando en mandarín prácticamente. No, ni siquiera sé quién es su experto en seguridad ciudadana. Si su experto en seguridad ciudadana es Susel Paredes, pues este gobierno va a ser un desastre, sin duda. Quisiera ver los logros de la señora Paredes en las municipalidades de las cuales ha estado al frente. Me parece que eso es un tema. Urresti, imagino que tiene predicamento en lo último, pero no he escuchado más de él tampoco en eso, ¿no? Así que por eso te digo, para mí los 3 puntos claves de esta elección son los que estoy detallando. Y para aterrizar ya en el futuro, ¿no? En la pregunta un poco de, para mí, cómo sería un político ideal, que no necesariamente todos los políticos tienen que ser así, pero para mí un político ideal tiene que tener algunas pautas, ¿no? Como tiene que tener ciertas características que valgan la pena. Sí, sí. Por ejemplo, yo quisiera que sea un hombre convencido ideológicamente, pero no dogmático. O sea, no quisiera una persona o un hombre, una mujer, que sea solamente un pragmático, que no tenga un ideal, que no tenga una ideología, la que sea. Puede ser socialdemócrata, puede ser socialista, puede ser comunista, puede ser liberal, puede ser conservador, pero que tenga un cuerpo de ideas más o menos que defender, que tenga una lealtad conceptual mínima, pero que a la vez no sea dogmático, que a la vez no imponga todo este cuerpo doctrinal sobre la realidad cuando la gestión requiere otra cosa. Esos son, creo, los políticos modernos, sensatos y de formación. Y en segundo lugar, tiene que tener más o menos claro en la cabeza cómo funciona el Estado. Es decir, debe conocer la estructura de los ministerios, no puede pensar que la fiscalía es parte del Ejecutivo, ¿no? Por decirte una cosa. Claro. Y no es ensañarme con la señorita candidata morada, pero la verdad que me sorprende, es una falla, yo diría imperdonable, ¿no? Imperdonable, porque si tú quieres ser parlamentario, mínimo tienes que saber eso, ¿no? Bueno, y tiene que conocer el Estado, pero no solamente conocerlo, sino decir cuáles son los 2 o 3 puntos fundamentales de cambio que requiere cada uno, saber qué hacer en agricultura, saber qué hacer en trabajo, saber qué hacer en producción, saber qué hacer en energía y minas. Un político debiera más o menos tener eso claro, porque finalmente el debate sobre lo público se centra ahí, en el poder, ¿no? En tercer lugar, aparte de tener un programa claro, es que tenga una organización, o sea, no sea, digamos, un exitoso, pues, para no entrar a temas personales, para ser un exitoso golfista, un deportista o un hombre de farándula. Puede serlo, pero que haya sido militante previamente de un partido, que haya tenido un cuerpo de ideas que haya defendido, digamos, siempre, y luego entra a la política, a pesar de haberse hecho público conocido como otra cosa, pero no una persona que a partir de la fama conseguida en un espacio de la vida, luego se convenza que le es posible llegar a la política por los votos que le puede dar esa fama. Yo creo que eso no es del todo sano. No es del todo sano porque usualmente la fama que puedes conseguir alrededor del tema de la farándula u otras actividades exitosas no se condice con un adecuado entendimiento ni de la política ni del Estado. En algunos casos sí, obviamente, ¿no? Por ejemplo, grandes sindicalistas o grandes empresarios, para poner los 2 extremos, luchan por intereses públicamente y por lo tanto tienen alguna idea fuerte de cómo funciona la política, porque además acuden al Congreso, todo, ¿no? Pero otros espacios es muy complicado. Podrían ser invitados de repente a postular al Parlamento, pero no que sean pues los líderes fundadores o los líderes candidatos a la presidencia, ¿no? De la noche a la mañana. Eso es muy, muy complicado. Por lo tanto, creo que debe tener una organización mínima. Y por último, tiene que saber comunicar. Es decir, de nada sirven las ideas, de nada sirve el programa, de nada sirve tener un ejército de gente si al final no sabes comunicar adecuadamente. Y comunicar adecuadamente significa, en mi concepto de político ideal,
que sepa hablar en televisión, hablar en radio, dirigirse a una asamblea, escribir un artículo, que pueda manejar todas las posibilidades, hacer videocolumnas, que pueda manejar todas las posibilidades de comunicación. Obviamente, las redes sociales, sin duda, pues básicas y fundamentales ahora, ¿no? Por lo tanto, esos son lo que yo podría decir que es un político ideal. Es muy difícil, pero creo que la gente puede acercarse, intentar acercarse. Ver la persona, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? Pero chequemos una cosa, si escogiéramos, porque ya yo sé que los analistas, tus compañeros, tú mismo, se han leído los planes de gobierno, y justo está viendo una entrevista que les hicieran ustedes, y me dicen, oye, plan de gobierno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que me está mostrando? No me está mostrando un verdadero plan de gobierno. Pero algunos se salvan con algunas ideas, como has mencionado, Hernando Soto, López y todo lo demás. Pero si yo te digo, ok, Enrique, dime, según tu punto de vista, evidentemente siempre, ¿cuáles son los 3 candidatos que valdrían la pena analizar? Nadie está diciendo que voten, sino que analicen, para que la gente diga, ¿vale la pena hacerlo o no? Ya como... me pones en una dificultad muy grande. Claro, pero yo te diría, ¿no? Voy a nombrar 2 que podríamos decir un análisis favorable, es decir, que la analicen para que vean que hay grandes ideas, que no necesariamente van a llegar al gobierno. Y lo lea. Y yo creo que hay que leer uno para entender todo lo que no hay que hacer, ¿no? Porque una cosa es, claro, porque una cosa es que calquen, que copien planes, que presenten una cosa por presentar, es decir, la improvisación. Copy, ¿no? pega. Y otra cosa es que escribas ideas equivocadas y lo hagas todo un plan de gobierno. O sea, digamos, es muy injusto quizás lo que voy a decir, ¿no? Pero algún grande en la historia dijo alguna vez que los más peligrosos son los tontos con iniciativa, ¿no? Entonces, imagínate. Yo creo que los 2 planes que valdrían la pena analizar desde lo positivo, que se puedan implementar en un gobierno, sea el de ellos o no, son el de Hernando de Soto y el de López Aliaga. Creo que son muy interesantes, tienen cosas sobre el tema de la reactivación económica bastante interesantes. Sobre todo creo que la idea más brillante y disruptiva de la campaña, lamentablemente no creo que la esté sabiendo aprovechar, es justamente la viabilidad social de la minería alrededor del asunto de la valorización internacional de las tierras, que lo propone Hernando de Soto. Eso tendría un impacto enorme. Yo creo que no se ha sabido explicar, pero el plan de gobierno creo que vale la pena revisarlo. El de López Aliaga, sin duda también, ¿no? Este asunto de la reforestación, de la que casi nadie ha hablado, que puede dar muchísimo trabajo, yo creo que es algo potente también. Y el plan de gobierno que tienen que leer de todas maneras para saber lo que no hay que hacer con el Perú en los próximos 25 años es el de Nuevo Perú y el de Verónica Mendoza, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Van a encontrar una visión absolutamente pasadista de darle un tamaño gigantesco a un Estado que requiere una reforma. Este Estado, como está, requiere una reforma. Y ella lo quiere hacer de este Estado que requiere una reforma, lo quiere hacer mucho más grande. En otras palabras, agrandaría sin duda el problema. Un Estado que supervigile la vida de los ciudadanos y que se entromete en cada uno de los aspectos de la vida individual. Yo creo que es algo muy malo y esperemos que no llegue a la segunda vuelta. Yo no creo que gane en segunda vuelta, no creo que le gane a nadie. Creo que ni Keiko perdería frente a ella, lo cual ya es bastante. Pero sí vale la pena revisar qué es lo que está pensando aquella izquierda que dice ser moderna. Y no es más que una reedición de la izquierda estalinista o maoísta de los años 70, lamentablemente. Tengo incluso ahí postulando un par de personas a las que respeto, pero hay varios que están diciendo públicamente, empezando por el cabeza de lista, mostrándoles excesivos respetos al chavismo, al proceso de Fidel Castro. Creo que eso es complicado a estas alturas del mundo, ¿no? De la historia. Creo que ya está es más que comprobado lo que ha sucedido luego de 60 años de revolución en Cuba y lo que ha sucedido tras 22 años de chavismo en Venezuela. Creo que ya no... Negarlo es absurdo, ¿no? Este argumento, porque se están escuchando en los Estados Unidos, tan falaz de que la pobreza en Cuba y en Venezuela es producto del bloqueo de los Estados Unidos, ¿no? Es delirante, lamentablemente, y adoctrinan así a la gente.
El problema no es que los pobres cubanos o venezolanos que están dentro de sus territorios sean bombardeados por esta propaganda. Lo terrible es que algunos que están fuera, que no sufren esa coerción, terminen creyendo esas patrañas, ¿no? Y eso hay que pensarlo. Sí, eso es cierto. Es muy importante entonces, gente, que aprendamos a leer, aprendamos a observar, no solamente por la carita bonita, no solamente por el mejor, tienes que leer los planes de gobierno y también tienes que saber con quiénes está acompañado, ¿no? Porque evidentemente ya viene acompañado de congresistas, bueno, postulantes a congresistas y postulantes, que hay de todo también. Miren, recuerden lo que le pasó a Kuczynski, nadie se dio cuenta que había un tal señor Martín Vizcarra de vicepresidente y miren lo que nos terminó pasando. Hay que revisar también a los vicepresidentes. Está bien complicado hacerla. Mira, tomando en cuenta ya este tiempo, todo lo que tú puedes observar, ¿cuándo tú pensarías postular un cargo político alguna vez? ¿O dices, no, yo prefiero Sí, sin duda. No, sin duda. Yo creo que esta etapa en mí tiene un periodo. Yo creo que voy a desarrollarme sin duda un par de años más. Probablemente voy a publicar un libro también, o un par. Voy a terminar algún aspecto de formación académica, espero fuera del país, por un año. Y a partir del 2023 yo creo que sin duda voy a entrar a una fase mucho más activa de la política, buscando relanzar un viejo pero vigente ideal, que son las ideas para mí de Haya de la Torre, que creo que están absolutamente vigentes. Simplemente hay que modernizar un poco el vehículo, ¿no? Y volverlo a poner a tono para estar sin duda presentes con una palabra potente en el año 2026. Creo que ese tiene que ser el objetivo que por lo menos yo tengo. Eso sería ideal. Bueno, ahora tomando en cuenta ya eso de poder hablar del APRA, si va, no va, ser la nueva sangre, la nueva cara del Partido Aprista Peruano, eso vamos a verlo entonces en poco tiempo, señoras y señores. Así que estén atentos al señor Enrique Valderrama, que tiene muchas ideas que decir, muchas cosas que aportar. Y como dicen, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo cada vez más a conocernos para saber por quiénes votamos. Así que es importante. Yo te doy muchas gracias por compartir con nosotros, y no solamente tus ideas, sino conocerte un poquito más para que la gente vea cómo son tus inicios y cómo nos estamos proyectando a futuro. La gente, los amigos peruanos, todas las comunidades peruanas en el extranjero y que también van a votar, por favor, ayúdenos a elegir adecuadamente, y es lo mejor. ¿Puedes decirnos tus palabras finales, por favor? Bueno, un inmenso abrazo a toda la comunidad latina en general, pero a mis queridos compatriotas peruanos en particular. Revisen muy bien todas las propuestas y todas las ideas que hay en la campaña, y no solamente a los que nos ven allá, sino también a los que nos ven en la patria, en el Perú. También revisen muy bien, piensen concienzudamente, no se dejen llevar de las narices de aquellos intereses que quizás tienen mucho poder en determinados medios de comunicación, utilicen su propio criterio, y sobre todo mantengamos la fe presente siempre de que el Perú es sin duda mucho más grande que sus problemas, y estoy convencido que vamos a salir de esta crisis sanitaria y que vamos a salir también de esta crisis económica, como siempre con el inmenso empuje de un gran pueblo trabajador y emprendedor. Muchas gracias, Richard, y Emprendimiento Global TV, por la invitación. Ha sido para mí una gran experiencia. Hasta luego. Gracias, Enrique. Cuídate mucho. Ya saben, amigos, entonces, si quieres tener tu espacio para que puedas promover y todo lo demás, acá puedes encontrar la página. Me han partido en dos. Vamos chequeando. Pueden seguirnos acá en el teléfono para conseguir y puedas tener tu espacio en forma virtual, puedas ofrecer tu producto a los nuevos emprendedores. Los invitamos a que puedan acompañarnos a AA Soluciones Audiovisuales, una parte muy, muy importante. Esto para que me pueda ver ahí. Ahí está, ahí me veo. No, yo estoy acá. Ahí está, me cambio. Es cosa de actividades. Puedas aprender a manejar mucho más el Zoom y todos los demás detalles. Emprendimiento Global TV llegó para ustedes el día de hoy. Espero que puedan chequearlo y nos vemos. Cuídense mucho. Chao.